En este video veremos el repaso del bloque 3. Esta vez no he podido hacerlo en vivo, razón por la cual se los paso de esta manera. Ahora bien, este repaso ya es sobre el último parcial de Farmacología 2, así que decirles que espero haberles sido de ayuda y más que todo que hayan disfrutado de la materia, que hayan aprendido, que les haya gustado. Entonces así vamos a empezar con la primera pregunta. Dice así, señala la opción correcta respecto a los antiácidos. Opción A, son bases débiles. Opción B, su principal mecanismo de acción es la reducción de acidez intragástrica. Opción C, afectan la absorción de otros fármacos. Opción D, pueden producir distensión gástrica. U opción E, todas son correctas. Entonces tenemos así que los antiácidos son bases débiles que reaccionan con el ácido clorhídrico para disminuir la acidez intragástrica. También tenemos que afectan la absorción de otros fármacos, o bien al unirse al compuesto, por el mismo hecho de aumentar el pH, o bien por alterar la disolución o solubilidad del fármaco. También tenemos que producen distensión gástrica, esto debido a que la reacción que produce la base débil con el ácido clorhídrico produce dióxido de carbono. Razón por la cual en esta pregunta todas las opciones son correctas. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el antagonista de receptores H2 más potente? Cimetidina, ranitidina, nisatidina o famotidina. Para responder a esa pregunta hay que recordarnos de una tabla que tiene el capítulo en el que explica que la cimetidina es el menos potente de los cuatro, la ranitidina y nisatidina tienen una potencia similar, sin embargo el antagonista de receptores H2 más potente es la famotidina, teniendo una potencia de alrededor de 20 a 50 veces el de la cimetidina, siendo así la opción D la respuesta correcta. La siguiente pregunta dice: señala la opción correcta respecto a los antagonistas H2. Opción A, inhiben el 30% de la secreción total de ácido en 24 horas. Opción B, son eficaces para inhibir la secreción nocturna de ácido. Opción C, inhiben potentemente la secreción de ácido estimulada por comidas. Opción D, producen inhibición no competitiva. U opción E, todas son correctas. Tenemos que los antagonistas H2 inhiben del 60 al 70% la secreción total de ácido en 24 horas, razón por la cual la opción A no es. Respecto a la opción C, tenemos que los antagonistas H2 solo tienen un efecto moderado en la secreción de ácido estimulada por comidas. Respecto a la opción D, tenemos que los antagonistas H2 producen una inhibición competitiva o reversible del receptor. Por lo tanto, la respuesta que nos queda, y la que es correcta, es que son eficaces para inhibir la secreción nocturna de ácido, que depende bastante de la histamina. La pregunta 4. ¿Por qué el omeprazol se administra en cápsulas o comprimidos ácidos resistentes con cubierta entérica? Opción A, para disminuir los efectos adversos. Opción B, para aumentar el volumen de distribución. Opción C, porque es un profármaco ácido lábil. Opción D, para disminuir su liberación. Opción E, ninguna es correcta. Recordarles que el omeprazol pertenece a la familia de los inhibidores de la bomba de protones, que se caracteriza por ser profármacos ácido lábil. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, profármaco es que se administra en su forma no activa. Ácido lábil quiere decir que se inactiva por pH ácidos. Un pH ácido, por ejemplo, sería el pH gástrico, razón por la cual estos fármacos, al ser administrados por la vía oral, tienen que prepararse en comprimidos ácidos resistentes con cubiertas entéricas que se van a disolver en el pH alcalino de la luz intestinal. Una vez acá, el fármaco se va a liberar y se va a absorber. Pregunta 5. El siguiente fármaco es un antagonista de los receptores T2 con efectos procinéticos. Opción A, betanecol, neostigmina, eritromicina, metoclopramida o ninguno. Un fármaco con efecto procinético son aquellos fármacos que estimulan la motilidad intestinal. Ahora, los antagonistas de los receptores T2, en el libro nos mencionaba dos, la metoclopramida y la domperidona. Estos tienen efectos más que todos a nivel del esófago, por lo tanto se suelen utilizar en la enfermedad de reflujo gastroesofágico y también pueden llegar a inhibir el receptor de dopamina D2 del área postrema, por lo tanto también se utilizan como antieméticos. Pregunta 6. Los agonistas opioides como loperamida producen el siguiente efecto en el tubo digestivo. Opción A, no se recomienda por el riesgo de dependencia. Opción B, disminuye los movimientos colónicos masivos y el reflejo gastrocólico. Opción C, reduce la secreción pancreática. Opción D, estimula la motilidad gástrica. Los agonistas opioides se clasifican dentro de los antidiarreicos,
que se caracterizan por disminuir la motilidad intestinal, razón por la cual la opción correcta es la opción B, disminuye los movimientos colónicos masivos y el reflujo gastrocólico. Ahora, comentar sobre la opción A, que la loperamida no cruce la barrera hematoencefálica, razón por la cual no produce riesgo de dependencia. Por eso no sería esa opción. Pregunta 7. ¿Cómo se clasifica el ondansetron por su efecto farmacológico? El ondansetron se clasifica como un antagonista de los receptores 5-HT3 de la serotonina. En sí, esta familia son potentes antieméticos, al inhibir principalmente los receptores 5-HT3 periféricos o los nervios vagales intestinales extrínsecos y medulares aferentes. Estos se utilizan más que todo para náuseas producidas, por ejemplo, por la quimioterapia. Ahora, pregunta 8. ¿Cuál es la principal barrera que frena la absorción cutánea de los fármacos? Opción A, estrato espinoso. Opción B, estrato basal. Estrato córneo, estrato granuloso o dermis. El capítulo nos menciona que la principal barrera que frena la absorción cutánea de fármacos y que impide la pérdida de agua corporal es el estrato córneo, con una longitud de 5 a 600 micras. Pregunta 9. Efecto adverso en la piel del uso de glucocorticoides tópicos. Opción A, atrofia. Opción B, hipertrofia. Opción C, necrosis. Opción D, metaplasia. El uso prolongado de glucocorticoides tópicos puede llegar a producir en la piel atrofia, telangiectasias, púrpura, estrías y erupciones acneiformes. Pregunta 10. La tretinoína, dapaleno y tazaroteno que actúan en el receptor de ácido retinoico se utilizan contra acné psoriasis, micosis fungoide, sarcoma de Kaposi o líquen plano. Aquí tenemos que los retinoides pueden actuar en el receptor de ácido retinoico o en el receptor X de retinoide. Y la acción farmacológica, el efecto farmacológico va a ser distinto de los que actúan en un receptor o en el otro. Tenemos así que los que actúan en el receptor de ácido retinoico se utilizan más que todo en el acné, psoriasis y fotoenvejecimiento. Y en los que actúan en el receptor X de retinoide, por ejemplo el bexaroteno o la alitretinoína, se utilizan más que todo para micosis fungoide y sarcoma de Kaposi. Pregunta 11. ¿Cuál es el tipo de radiación más eritrógena y melanógena? Ultravioleta A1, ultravioleta 2, ultravioleta B, ultravioleta C. El libro nos menciona que el tipo de radiación más eritrógena y melanógena es la ultravioleta B. Pregunta 12. ¿Qué filtro solar es eficaz para la protección de los rayos ultravioleta B? Opción A, avobenzona, oxibenzona, dióxido de titanio u octocrileno. El libro nos menciona que para la protección de los rayos ultravioleta B tenemos los ésteres de ácido p-aminobenzoico, los cinamatos, el octocrileno o los salicilatos, mientras que para la protección de los rayos ultravioleta A tenemos la avobenzona, oxibenzona, dióxido de titanio, entre otros. Pregunta 13. Antihipertensor que origina hipertricosis. Hipertricosis es el aumento de crecimiento de pelo, por lo tanto sería un fármaco que se puede utilizar en la alopecia androgénica. Tenemos así finasterida, minoxidil, hidralazina, amlodipina o ninguno. De esos fármacos, la finasterida y el minoxidil se pueden utilizar en la alopecia androgénica, sin embargo solo uno de estos dos se utiliza también como antihipertensor, que es el minoxidil. Este es un antihipertensor abridor de los canales de potasio junto con la hidralazina. Sin embargo, la hidralazina no produce hipertricosis y por lo tanto no se ocupa en la alopecia androgénica. Pregunta 14. ¿Cómo se clasifica la somnolencia producida por la difenhidramina? Efectos adversos inespecíficos, efectos adversos específicos, efectos adversos mediados por sistema inmune o efectos idiosincrásicos. La difenhidramina es un antihistamínico de primera generación que suele utilizarse en alergias. Cuando se utiliza en alergias se está buscando inhibir el receptor histamínico H1 para evitar los efectos de la alergia mediados por la histamina. Sin embargo, al ser de primera generación, quiere decir que a pH plasmático se encuentra con carga neutra, por lo tanto va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a interferir con estos mismos receptores H1, pero en el sistema nervioso central, produciendo así la somnolencia. Por lo tanto, este mecanismo en el cual los fármacos actúan en el receptor al que va destinado, pero en otro tejido que no sean los afectados, es parte de los efectos adversos
específicos o sobre la diana. Pregunta 15. El siguiente es un ejemplo de un efecto adverso ajeno a la diana o inespecífico. Opción A, temblores producidos por lidocaína. Opción B, amenorrea producida por haloperidol. Opción C, rhabdomiólisis producido por estatinas. Opción D, broncoconstricción producida por beta-bloqueadores. Entonces así vamos descartando. La lidocaína es un anestésico local cuyo mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de sodio periféricos, de los nervios periféricos. Sin embargo, si la lidocaína ingresa al sistema nervioso central e inhibe los canales de sodio, puede llegar a producir temblores, convulsiones e incluso muerte, razón por la cual actúa en su receptor pero en un tejido no afectado. Entonces este sería un efecto adverso específico. Ahora, el antipsicótico haloperidol, ese se utiliza para inhibir los receptores dopaminérgicos D2 de las áreas mesolímbicas y mesocorticales. Sin embargo, si llega a afectar a la adenopófisis, puede producir una hiperprolactinemia y este aumento de la prolactina puede llegar a producir amenorrea. Entonces este también sería un efecto adverso específico. Las estatinas se utilizan para disminuir las concentraciones de colesterol al inhibir la HMG-CoA reductasa y su órgano diana se considera que es el hígado. Ahora, si las estatinas llegan a inhibir la HMG-CoA reductasa en el músculo, puede llegar a producir un cuadro llamado rhabdomiólisis. Entonces estos tres se clasifican como un efectos adversos específicos, es decir, que actúan sobre su receptor, pero en un tejido no afectado. Entonces nos queda, por lo tanto, la opción D, broncoconstricción producida por los beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores suelen utilizarse para controlar la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno miocárdica. Ahora recordemos que en el corazón se encuentran los receptores adrenérgicos beta 1, entonces estos fármacos se utilizan para inhibir a esos receptores, a los receptores adrenérgicos beta 1. Si estos fármacos llegan a inhibir los receptores beta 2 del músculo liso bronquial, pueden llegar a inducir una broncoconstricción. Por lo tanto, está produciendo un efecto en un receptor al que no iba destinado, categorizándose así como un efecto adverso ajeno a la diana o inespecífico. Pregunta 16. La siguiente combinación es un ejemplo de interacción de carácter farmacocinético. Opción A, combinación de dos beta bloqueadores. Opción B, combinación de minipenem y cilastatina. Opción B, combinación de penicilina y ácido clavulánico. Opción D, combinación de penicilina y aminoglucósidos. Como recordarán de la unidad anterior, imipenem es un carbapenémico que se metaboliza por riñón y suele administrarse con cilastatina, que es un inhibidor de la dipeptidasa renal, para aumentar así la concentración plasmática de imipenem, razón por la cual esta se considera como una interacción de carácter farmacocinético porque interviene en el metabolismo del fármaco. Pregunta 17. El efecto biológico exagerado producido por la interacción entre sildenafilo y nitroglicerina se clasifica como interacciones de carácter farmacocinético, interacciones de carácter farmacodinámico, interacciones fármaco-planta medicinal o ninguna de las anteriores. Ahora bien, el sildenafilo es un fármaco utilizado para la disfunción eréctil y la nitroglicerina es utilizado para la angina de pecho. Primero, la nitroglicerina estimula la guanilato ciclasa de modo que aumenta el GMP cíclico en el músculo liso vascular y así estimulando la venodilatación, mientras que el sildenafilo es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 encargada de degradar el GMP cíclico. Por lo tanto, al combinar esos dos fármacos, lo que se produce es un aumento de la concentración de GMP cíclico, por lo tanto va a aumentar el riesgo de hipotensión grave. Por lo tanto, se clasifica como interacciones de carácter farmacodinámico, ya que lo que interviene, lo que produce el efecto adverso, es su mecanismo de acción. Pregunta 18. La sobredosis de paracetamol agotan las reservas intracelulares del siguiente producto: sulfato, glutatión, NADPH, CYP3A4. El libro nos menciona que el paracetamol puede convertirse mediante oxidación en una especie reactiva que puede ser tóxica, el N-acetil-P-benzoquinoneimina. Ahora bien, en condiciones normales, este producto se conjuga con glutatión para así evitar la intoxicación. Sin embargo, en una sobredosis, las reservas de glutatión se agotan y esto es lo que lleva a la lesión al hepatocito. Pregunta 19.
fármaco que produce nefrotoxicidad a través de una fosfolipidosis renal, anfotericina B, gentamicina, sidobudina, amiodarona. Así tenemos que la gentamicina inhibe las hidrolasas lisosómicas, por lo tanto hace que se acumulen fosfolípidos sin degradar en los túbulos proximales del riñón, produciendo así un proceso llamado fosfolipidosis renal. La ruptura de estos lisosomas provoca la muerte de células en un proceso llamado necrosis tubular aguda. Pregunta 20. Señala la opción correcta sobre los efectos farmacocinéticos en pediatría. El volumen de distribución para fármacos liposolubles es mayor en el neonato, el volumen de distribución para fármacos liposolubles es mayor en el niño de 1 año y la proporción de grasa en el neonato es del 20%, el porcentaje de agua en el neonato a término es mayor que en el prematuro. Para responder a esa pregunta hay que recordar los porcentajes de la proporción de agua y proporción de grasa. Tenemos que decir que la proporción de agua en el neonato prematuro es del 85% y en el a término 75%, mientras que en el adulto es del 60%. Por lo tanto, la opción D queda descartada, que dice que el porcentaje en el neonato a término es mayor que en el prematuro. Ya vimos que es al revés. Ahora, la proporción de grasa tenemos que es menor en el neonato prematuro o a término es del 12%, en el niño de 1 año es del 30% y en el adulto es del 18%. Por lo tanto, aquí ya con estos datos podemos descartar la opción C, que dice que la proporción de grasa en el neonato es del 20%, y vimos que es del 12%. Ahora nos quedaríamos con las primeras dos respuestas. Dice, el volumen de distribución para fármacos liposolubles es mayor en el neonato o en el niño de 1 año. Para esto basta con ver cuál es, si el neonato o el niño de 1 año tiene proporción mayor de grasa. Tenemos que en el niño de 1 año es del 30%, en el neonato es del 12%. Por lo tanto, en el niño de 1 año, los fármacos liposolubles van a tener un volumen de distribución mayor que en el adulto, cuyo porcentaje de grasa es del 18%. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción B. Ahora la pregunta 21. La función glomerular alcanza los valores del adulto en los siguientes meses. 1, 3 meses, 3, 6 meses, 6, 9 meses o 6, 12 meses. Entonces, acá el capítulo nos lo dice que alcanza hasta el tercer, sexto mes. Pregunta 22. ¿Cuál es el efecto farmacocinético más importante en el anciano? Opción A, aumento del volumen de distribución. Opción B, menos absorción oral. Opción C, disminución de la excreción renal. Opción D, menor metabolismo. El efecto farmacocinético más importante en el anciano es la disminución de la excreción renal de los fármacos. Esta se produce debido a un menor número de glomérulos, a un menor flujo de sangre renal, menor filtrado glomerular y también la menor secreción tubular. Pregunta 23. ¿Cuál de las siguientes interacciones debe evitarse en el adulto mayor? En el libro nos mencionan una lista de posibles interacciones que deben de evitarse. Entonces, vamos a recordarles cuáles son. Tenemos así que las opciones son combinación de antibióticos, digitálicos con diuréticos ahorradores de potasio, antiácidos con diacidas y polucemiantes con tetraciclinas. Ahora bien, recordemos que de la primera unidad, que el aumento de la concentración de potasio aumenta la cardiotoxicidad de los digitálicos. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Sin embargo, también tenemos los hipoglucemiantes orales combinados con tiacidas, los antiácidos con fenotiacinas y tetraciclinas, la suma de los efectos depresores del sistema nervioso central y también la suma del efecto anticolinérgico. Pregunta 24. Fármaco que como efecto teratógeno produce coloración y anomalía de los dientes. Warfarina, retinoides, talidomida o tetraciclina. Esta sale en una tabla y la respuesta correcta es tetraciclina. La talidomida produce un cuadro llamado focomelia que se caracteriza por el desarrollo anómalo de las extremidades. Los retinoides producen una embriopatía por ácido retinoico caracterizada por malformaciones en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular o craneofaciales. Y la warfarina produce una hipoplasia nasal o condrodisplasia. Pregunta 25. ¿Cuál de los siguientes cambios farmacocinéticos son más importantes en el embarazo? Opción A, aumento de la excreción renal y metabolismo. Opción B, aumento de la concentración plasmática. Opción C, menor volumen de distribución. Opción D, mayor biodisponibilidad oral. Ahora bien, el libro nos menciona que de los factores farmacocinéticos
más importantes en el embarazo es el aumento de la excreción renal y el metabolismo de los fármacos. Y todos los cambios farmacocinéticos tienden a disminuir las concentraciones plasmáticas. Ahora bien, pregunta 26 es un efecto farmacodinámico observado en los enfermos renales. Menor metabolismo renal, no suele estar alterado el volumen de distribución, menor primer paso hepático o mayor efecto de los anticoagulantes. Ahora bien, solo por el hecho que nos dice efecto farmacodinámico podemos descartar las primeras tres opciones que son efectos farmacocinéticos. Entonces nos quedamos con un mayor efecto de los anticoagulantes. Pregunta 27. El 50% de los casos de nefrotoxicidad por fármacos se debe a anfotericina B, vancomicina, contrastes radiológicos o aminoglucósidos. Entonces el libro nos menciona que la principal causa de nefrotoxicidad son los aminoglucósidos, como la gentamicina, que ya vimos en una pregunta anterior. Pregunta 28. En la insuficiencia renal, la dosis de mantenimiento se calcula a partir de el volumen de distribución, el aclaramiento, la absorción o la fijación a los tejidos. Entonces, como les mencionaba en el resumen, la dosis de carga se calcula a partir del volumen de distribución y la dosis de mantenimiento a partir del aclaramiento. Entonces, la respuesta correcta, opción B, aclaramiento. Pregunta 29. En la insuficiencia renal, al disminuir la dosis de un fármaco sin alterar el intervalo de dosificación, ocurre lo siguiente. Opción A, se mantienen los valores máximos y mínimos. Opción B, se aumenta el nivel estable. Opción C, se producen concentraciones mínimas más altas. Opción D, se producen concentraciones mínimas más bajas. Ahora bien, con recordar el gráfico de al disminuir la dosis de un fármaco sin alterar el intervalo de dosificación, vamos a recordar de que lo único que pasaba era que las concentraciones máximas se volvían más bajas y las concentraciones mínimas más altas. Por lo tanto, la opción A se descarta porque no se mantienen iguales. El nivel estable se mantiene, sin embargo, solamente se tarda más el tiempo en alcanzar este nivel estable. Por tanto, puede ser necesario utilizar dosis de carga. Se producen concentraciones mínimas más altas, pues esa sería la respuesta. Como lo mencionaba, las concentraciones máximas se vuelven más bajas y las concentraciones mínimas más altas. Pregunta 30. Es uno de los fármacos que produce efectos hepatotóxicos con más frecuencia. Fenitoína, alotano, clotrimazol, amlodipina, penicilina. El libro así nos mencionaba que los fármacos que con más frecuencia producen efectos hepatotóxicos son alotano, que es un anestésico general, clorpromacina, los anticonceptivos orales, el cotrimoxazol, que es la combinación entre sulfamethoxazol y trimethoprim, los antiinflamatorios no esteroideos, y los más implicados en casos mortales son alotano, los antituberculosos y la clorpromacina. Pregunta 31. ¿Por qué está disminuido el aclaramiento en la insuficiencia cardíaca? Opción A, menor volumen de distribución. Opción B, menor concentración plasmática. Opción C, disminución del flujo sanguíneo. Opción D, aumento del tono parasimpático. La disminución del aclaramiento está mediado por un menor flujo sanguíneo renal. En la insuficiencia cardíaca, el menor flujo sanguíneo es el que altera todos los demás factores farmacocinéticos. Tenemos así que va a haber un menor metabolismo debido al menor flujo sanguíneo del hígado y también va a estar disminuido el volumen de distribución. Pregunta 32. En el desarrollo de fármacos, ¿qué fase estudia la farmacocinética y farmacodinámica? Con las preguntas de esta clase ustedes hagan el énfasis a la fase, hagan el énfasis a qué ocurre en cada fase. Apréndanse las tablas que están en la presentación. Tenemos así que en la fase en la que se estudia la farmacocinética y farmacodinámica es en la fase 1. Por 33, en el desarrollo de fármacos, ¿qué fase estudia la eficacia del medicamento? Tenemos que la eficacia del medicamento se estudia en la fase 2. Por 34, en el desarrollo de fármacos, ¿en qué fase se confirma la eficacia en una población más grande? Esta sería la fase 3. Y en el desarrollo de fármacos, ¿qué fase se realiza en la post-autorización? Es decir, cuando ya se ha empezado a comercializar el fármaco. Y aquí conforma la farmacovigilancia. Y sería la fase 4. Entonces, como les dije, hagan énfasis a las fases y a las tablas que han puesto en la presentación.
Pregunta 36. En el proceso de la prescripción razonada, el primer paso consiste en... Vaya, en este tema, ustedes hagan la diferencia entre el proceso de prescripción razonada y en el selección de un medicamento P. Porque si bien los primeros dos pasos pueden ser bien parecidos, los demás sí son bien distintos. Entonces, aprendan a hacer esa diferencia. Tenemos que el primer paso de la prescripción razonada consiste en definir el problema del paciente. Pregunta 37. En el proceso de la prescripción razonada, ¿qué paso sigue después de especificar el objetivo terapéutico? Ahora, en la prescripción razonada, el siguiente paso es comprobar si el tratamiento P es adecuado para este paciente. Sin embargo, en la selección de medicamento P es hacer el inventario. Por eso puse ahí para que hubiera una pequeña confusión y ahí recordarán que la respuesta correcta era comprobar si el tratamiento P es adecuado para ese paciente. Ahora, pregunta 38. En el proceso de selección de un medicamento P, ¿qué paso sigue una vez definido el diagnóstico? Ahora, una vez definido el diagnóstico, al igual que en el proceso de prescripción razonada, viene especificar el objetivo terapéutico. Pregunta 39. En el proceso de selección de un medicamento, el grupo efectivo de fármacos se escoge en base a los siguientes criterios, menos 1. Eficacia, seguridad, beneficio, coste de tratamiento. Entonces, el único criterio que no está en el documento es beneficio. Pregunta 40. La capacidad de un tratamiento para modificar favorablemente un síntoma se define como beneficio, eficacia, seguridad, potencia. La respuesta correcta es eficacia. Ya con esta pregunta terminaremos el repaso y desearles mucha suerte y cualquier duda pues pueden comentarla en la publicación o en el video. Yo se la responderé.